están? El 1 de enero de este año 2024, Rusia asumía la presidencia de los BRICS. Va a durar hasta finales del año y incluye más de 200 eventos con una amplia gama de temas. El principal acontecimiento, sin lugar a dudas, durante su presidencia será la cumbre del grupo BRICS Plus en Kazán. ¿Qué impacto va a tener? ¿Cuál va a ser además el peso del sur global? Analicemos todos estos escenarios hoy en El Mapa. Bienvenidos. Vamos a desplegar nuestro mapa y revisar datos claves para entender todo este panorama. BRICS Plus, rumbo a la cumbre de Kazán. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi e identificar a estos países miembros. Hay que decir que el año 2009, estos 4 primeros estados fundadores, Brasil, Rusia, India y China, posteriormente con la unión o adhesión de Sudáfrica, decidieron oficializar el bloque aprovechando la crisis financiera que golpeaba con crudeza a Estados Unidos y la Unión Europea para reclamar su sitio en el orden internacional. Años después se sumaría Sudáfrica, un aspecto fundamental que hay que marcar, incorporándose a los BRICS, y terminó de darle sentido al nombre de la organización, que no ha dejado de ganar influencia desde entonces. Ahora, tras una década convulsa en la que los resortes geopolíticos se vienen moviendo a su favor, las puertas han vuelto a abrirse a nuevos miembros. Todo esto en el marco de la 15ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebró en Johannesburgo a mediados de agosto del 2023. Allí se aprobaba el ingreso de países identificados de color azul. Ahí lo tienen: Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán, a principios, por supuesto, de 2024. Vemos a Egipto también, que forman parte ya del BRICS Plus. Hay que mencionar también que quedó fuera de esta incorporación la Argentina, tras la negativa emitida por su propio presidente Javier Milei ya en diciembre del año 2023. En todo este tiempo, los 4 países fundadores más Sudáfrica han estrechado sus relaciones a todos los niveles y han ganado peso en el mundo en términos económicos y de influencia. Revisemos, por ejemplo, lo tenemos: 45% de la población mundial ya supone esta organización, y también el 29% del Producto Interno Bruto, el 22% en comercio y más del 42% ya de la producción de petróleo. Son datos que, por supuesto, varían de acuerdo a las estadísticas, tasas y producción, pero ya hay miras de que está superando inclusive al G7. ¿Qué representa esto a la cabeza de Rusia? Por eso la fotografía del presidente Vladimir Putin. Uno de los mayores logros ha sido la creación de este Banco de Desarrollo de los BRICS, el año 2014, una institución financiera que pretende puntear al Banco Mundial y al propio Fondo Monetario Internacional. ¿En qué? En esa financiación de proyectos de desarrollo en todo el mundo. Su sede principal se encuentra en la ciudad de Shanghái, en China, el país que asume además una gran parte del peso financiero de este grupo. Los miembros coinciden en la necesidad de reformar las instituciones internacionales como la ONU, el Fondo Monetario Internacional y el propio Banco Mundial. Más de 30 países ya han presentado solicitudes de interacción o adhesión a esta asociación en la cumbre que se va a celebrar en la ciudad rusa de Kazán del 22 al 24 de octubre. Uno de los principales puntos del orden del día será el examen de las solicitudes de los estados que deseen interactuar y asociarse al BRICS Plus. Y entre ellos, la gran expectativa, por supuesto, del sur global. Hablamos de América Latina, Asia y África. Rusia tiene la presidencia de este grupo y ha expresado que durante su presidencia su objetivo será ¿qué? Promover toda la gama de asociaciones y cooperación dentro del marco de la asociación en 3 temas claves: política, seguridad, economía y finanzas, vínculos culturales y humanitarios. De todo esto hablamos con nuestros invitados. Recibimos por ello, nos acompaña en directo desde Rusia nuestro invitado, Marcelo Ramírez, experto en geopolítica. Hola Marcelo, qué gusto tenerte en El Mapa, gracias por tu tiempo para Telesur. No, gracias a usted por invitarme y poder estar con ustedes para charlar de estos temas. Marcelo, hemos hecho un pequeño mapeo, digámoslo así, de qué es el BRICS, quiénes lo conforman y sobre todo qué importancia marcará esta cumbre de Kazán. Y de ello queremos abordar con usted. ¿Qué lectura geopolítica hacemos de este encuentro que se va a celebrar justamente este mes en medio también de estas disputas globales? Bueno, creo que es un periodo muy importante. Creo que los BRICS intentan extender su influencia
pero sobre todo también intentan conseguir homogeneidad. Uno de los ejes, por ejemplo, que se está hablando acá en Moscú, es precisamente la necesidad de ralentizar de alguna manera la ampliación del espacio. Sabemos que hay por lo menos 3 decenas de países que quieren ingresar y se siguen sumando, pero de alguna manera Rusia considera que es interesante hacer una pausa y buscar mecanismos que sean anexos que permitan la incorporación como grupos de amigos, grupos de cercanía, países que apoyen a los BRICS, pero que no sean directamente dentro de los BRICS, dentro de la estructura original de los BRICS. Esto se produce dado que Rusia pretende, como decíamos, tener una homogeneización en la forma de pensar y evitar lo que por lo menos las fuentes rusas consideran como caballos de Troya que se pueden filtrar y tener como objetivo en realidad entorpecer el desarrollo de la organización. Así que lo que se comenta es que en Kazán lo que vamos a ver es una pulseada de alguna manera entre los sectores de China que pretenden una ampliación más rápida y los sectores de Rusia que pretenden buscar fórmulas alternativas para ir integrando países en el BRICS, pero no directamente como miembros del mismo nivel que los miembros originales. Así que vamos a ver cómo esto se va desarrollando, pero bueno, la disputa geopolítica creo que es clave para que se tengan estos pasos que requieren cierto, ¿cómo podríamos explicar? Cierto cuidado en cómo seguir evolucionando. Y en medio de esta evolución, algunos han calificado inclusive a través de declaraciones que se trataría de países asociados. Y esto marca sin lugar a dudas esa correlación de fuerzas, esa balanza que veremos justamente en el desarrollo de esta cumbre de Kazán. Pero ha habido, en todo caso, digo con propiedad, un aspecto fundamental. Hay una mirada de estas potencias al sur global. ¿Por qué el sur? ¿Qué peso va a tener el sur global en esta cumbre? Creo que el sur es un poco lo que va a inclinar la balanza o va a ser un factor clave en cómo se va a inclinar la balanza entre esta disputa entre el mundo multipolar y el occidente hegemónico. Empezamos a ver cómo se van estableciendo los dos grupos, pero hay lo que podríamos englobar en un término que es un poco difuso, pero que más o menos conceptualmente se entiende a qué nos referimos, que es esto del sur global. Aquellos países que no están contemplados en lo que es el occidente colectivo, pero de alguna manera tienen alguna ramificación o una posición intermedia, cuyo peso creo que nos hace acordar un poco el movimiento de no alineados. En su momento es un territorio en disputa, creo. De esa manera el BRICS posa sus ojos sobre una masa importante de recursos, de seres humanos, de territorios, que serían claves para que esta balanza se incline definitivamente para este lado en una guerra con Occidente que se está dando en múltiples dimensiones y que tiene los visos de ser una guerra de desgaste. Quien tenga las mejores condiciones económicas, productivas y demás, que será quien pueda sostener esto hasta el final. Bueno, en principio el papel del sur global en esto sería clave tenerlo como aliado o por lo menos que se mantenga en una forma neutral, neutralizando los posibles avances que tengan sobre este grupo de países los Estados Unidos. Bueno, revisamos nuestro mapa y vemos estos países que no están alineados a esa política hegemónica de Occidente. Vemos a países de América Latina, el Caribe, Asia y África. Venezuela, un punto que también podría ser protagonista de esta cumbre y qué mensaje sobre todo enviaría a ese Occidente que mantiene aún esa presión y ese asedio contra esta nación suramericana. ¿Qué nos diría Marcelo? Yo creo que Venezuela es uno de los países que tiene una posición más clara. Tiene una posición mucho más definida tal vez que el resto, la inmensa mayoría de los países de la región, donde oscilan entre apoyar a Estados Unidos o mantenerse neutrales o con marchas y contramarchas. La línea venezolana se ha mantenido constante en los últimos años y eso da un sentimiento de fidelidad y de fiabilidad importante para el modelo BRICS.
Por otro lado, Venezuela es clave en el aporte de energía y de algunos minerales básicos que también son parte de la disputa entre estos dos grandes bloques, ¿no?, que estábamos mencionando antes. Creo que estas son las razones por las cuales es uno de los candidatos a esa ampliación bajo el eufemismo que sea, pero bueno, sumarse a ese grupo inicial de los BRICS. Venezuela tiene esas características, tiene esas posibilidades, es un país con un potencial enorme que está comenzando a desarrollar luego de una serie de tropiezos que ha tenido dado el bloqueo y demás cosas que sufrió, y ahora parecería que Venezuela consigue empezar a ponerse de pie en un contexto internacional que le es bastante más favorable que el de los años anteriores. Todo esto permite que sea, a mi juicio, por lo menos un jugador clave en la región y que va a seguir siéndolo en el futuro. Un jugador clave, no solamente para el BRIC Plus, sino también para el contexto global internacional, lo dice nuestro invitado Marcelo Ramírez, que se conecta con el mapa de Telesur desde Rusia. Gracias, Marcelo, por tu tiempo y tu análisis para nuestros televidentes. Marquemos una pausa revisando nuestra escala. ¿Por qué Venezuela es un jugador clave? Así lo reseña el portal de la República. A través de esta página web reseña a través de la pantalla del mapa y la está titulando así: el país de América Latina que posee la mayor reserva de oro y que supera a Brasil, Chile y Perú, Venezuela. Se destaca en América Latina por ser el país con la mayor reserva de oro, al contar con 161 toneladas almacenadas en el Banco Central de Venezuela, lo que la posiciona como la líder regional en este ámbito. Hay un informe que ha salido reciente, publicado por Trading Economy. Este volumen supera al de otras economías importantes en la región como Brasil, Chile y México, destaca el informe. En todo el continente y solo Estados Unidos posee una cantidad mayor de este metal precioso. Desde el año 2020, las reservas de oro en Venezuela han mantenido su estabilidad, lo que refleja una política económica orientada a fortalecer la seguridad financiera del país. El oro, además de ser un activo clave para la preservación de valor, resulta fundamental para proyectar confianza a nivel internacional, especialmente en periodos de incertidumbre económica global. La sólida reserva de oro ha permitido a Venezuela conservar una relativa estabilidad frente a los retos económicos de los últimos años y también en medio de las mal llamadas sanciones que mantiene Estados Unidos contra el país. 930 al menos, para tratar de claudicar el respeto a su soberanía y la autodeterminación de sus pueblos. Pese a ello, Venezuela se mantiene de pie. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Vemos en una parte de la pantalla lo que sucede al este de Europa desde que Rusia el año 2022 desplegase su operación militar especial en Ucrania con el objetivo de desnazificar y desmilitarizar la región, por supuesto. También lleva adelante su presencia en lo que ha marcado Occidente, que se involucra de manera indirecta con el avance de la Organización Transatlántica del Norte, la OTAN. Ha emitido ya más de 14 paquetes de sanciones contra Rusia y trata de mermar su economía y sacarla además de la esfera política en busca de una condena internacional. Un panorama similar opera esta vez contra Irán, desde hace varios años atrás también, con la emisión de sanciones y una guerra de desinformación sin precedentes. Por ello, al lado de la fotografía, la destrucción que se registra en Gaza. Todo para controlar la región en Oriente Medio, donde Estados Unidos sigue avalando el genocidio que emprende Israel contra el pueblo palestino. Los ataques con incursiones aéreas también en el Líbano, en Yemen, invasiones en Irak, Afganistán y esa guerra terrorista que inoculó en Siria, que ha cobrado miles de vidas, donde la mayoría de las víctimas son niños y mujeres. Sumamos a este análisis, a este escenario, nos acompaña desde la Argentina Juan Pablo Olson. Juan Pablo, qué placer tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenido.
Hola Paola, muchas gracias, un placer estar en el programa y un gran saludo para toda la audiencia de Telesur. Esta parece ser una jugada o una estrategia de Occidente para tratar de que, la gran pregunta, obstaculizar el surgimiento de este mundo multipolar horizontal de la mano de los BRICS, ¿realmente puede hacerlo en este contexto? Bueno, vos en la introducción, Paola, mencionaste toda esta tensión geopolítica que se está viviendo a nivel mundial y justamente esta cumbre de los BRICS Plus representa esto, representa una nueva agenda para el sur global y un potencial gran cambio en la geopolítica mundial, a lo cual le podemos poner una perspectiva en donde Estados Unidos hay que remitirse a cuando Estados Unidos se transforma en superpotencia, que es luego de la Segunda Guerra Mundial. Hay que pensar ese contexto de conflicto también mundial, y se consolida como imperio hegemónico luego de la caída del muro de Berlín. Y actualmente lo que hay que ver claramente, y hay muchos indicadores, es que Estados Unidos está en clara decadencia y declive de su hegemonía imperial, y justamente ante este escenario de la próxima reunión de los BRICS es todo esto lo que está en tensión, y es este escenario que bien mencionaste, que es una tensión entre la decadencia del imperio de Estados Unidos y la emergencia de una nueva agenda donde se puede dar un empoderamiento del sur global y marcar realmente una consolidación de un escenario multipolar, donde se discuten todos estos temas estratégicos que van a formar parte de la agenda de la cumbre de los BRICS Plus, que son la discusión acerca de los recursos estratégicos, el intercambio comercial con más equidad, lo que significaría la expansión de este bloque de BRICS, que significaría una mayor profundización de este escenario nuevo multipolar, y también temas estratégicos que hacen a la regulación de la inteligencia artificial, la transferencia tecnológica, un sistema alternativo al dólar, y te diría que este es uno de los ejes medulares de la tensión geopolítica. El dólar, por primera vez en muchos años, te diría en casi 80 años, está perdiendo su rol de moneda única de intercambio comercial, y entonces ahí me parece que Estados Unidos está en una etapa de lo que algunos analistas llaman la decadencia de los imperios, que cuando están en caída muestran sus peores rostros y tratan obviamente de impedir el emerger de otros modelos que justamente nacen para cuestionar y para reemplazar su sistemática opresión y dominio, sobre todo de los países en desarrollo de Occidente. Haya marcado una clave que es la desdolarización, que apuntan también no solamente en balanza comercial, sino también para sortear las mal llamadas sanciones, esas imposiciones unilaterales que mantiene Estados Unidos como una política de confrontación. Juan Pablo, revisemos también lo que plantean otras naciones, algunos miembros plenos del BRICS Plus, fundadores y otros adheridos en años posteriores a este organismo en desarrollo y sobre todo apuntando a un cambio. Esto sucedía en el marco del 79 periodo de la Asamblea General de Naciones Unidas. Veamos nuestra leyenda. Esta es una declaración conjunta de 3 países, los vemos en sus banderas: India, Sudáfrica y Brasil. Ellos han comunicado una declaración que establece lo siguiente y dice: hay preocupación por la escalada de tensiones geopolíticas y su llamado a valorar el diálogo y la diplomacia como un instrumento primordial para la resolución pacífica de los conflictos. ¿Qué quiere decir esto? La urgencia de reanudar la búsqueda de la paz, dice la declaración, en contraste con las narrativas divisivas que solo sirven para reforzar el escenario actual de fragmentación y polarización geopolítica. Juan Pablo, aquí no solamente hay preocupación por estos organismos financieros, que se cambie el FMI, que se cambie el Banco Mundial. También están pidiendo una reestructuración de Naciones Unidas que ya no cumple la misión con la que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué está desnudando esta postura?
Bueno, cuando decíamos que el bloque de los BRICS expresa a un nuevo mundo emergente que sigue creciendo y se sigue consolidando en contraste con el estancamiento relativo de Occidente y el norte global, es justamente en referencia a esto. Como decíamos que Estados Unidos, luego de la Segunda Guerra Mundial, se había consolidado como superpotencia, bueno, muy posteriormente a la Segunda Guerra Mundial también nacen estos organismos que tendieron a llevar adelante una agenda de colonialismo financiero desde su nacimiento, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y entonces esta tensión entre el mundo unipolar que pretende seguir manteniendo Estados Unidos con su histórica opresión, militarización de determinadas zonas para controlar los recursos estratégicos, es ni más ni menos lo que está en tensión, en disputa con una nueva narrativa. Lula da Silva ya lo había expresado en otra reunión cuando había visitado China, que hay nuevos liderazgos que son alternativos al liderazgo negativo, al liderazgo opresor de Estados Unidos, y por eso hay una gran discusión en donde ya también en las Naciones Unidas se había discutido por parte de los que en su momento se llamaban los países del tercer mundo, esta gran discusión por un nuevo orden económico internacional, que es lo que estos países están mencionando, que es una nueva arquitectura económica mundial, y eso es lo que está en discusión, porque históricamente, al estar sometidos a la hegemonía del dólar y al estar todos estos países sometidos a las sanciones o a la presión de Estados Unidos, me parece que lo que realmente profundiza esta reunión de los BRIC Plus es generar un cambio alternativo al dólar, alternativa a la agenda del sistema bancario actual, que a través del mecanismo bancario del SWIFT también tiene un manejo del control y, como vos decías, de la presión a determinadas economías. Entonces, estas sanciones históricas a partir del monopolio del dólar y de la hegemonía de Estados Unidos están en declive, están en decadencia, y la consolidación de los BRIC está cuestionando no solo la desigualdad comercial con la que históricamente Estados Unidos imponía el control de los recursos estratégicos de los países en desarrollo, sino me parece que la crítica es más profunda y se está hablando de una nueva arquitectura financiera mundial y una modificación del funcionamiento de las Naciones Unidas. Evidentemente estamos asistiendo al nacimiento de unas nuevas reglas de juego con nuevos liderazgos que acompañan las declaraciones de estos tres países que forman parte del BRICS, que hay un liderazgo que evidentemente está dado por China, por Rusia, por Sudáfrica, por la India y todos los países que se van a sumar, que la novedad de esta reunión de BRIC Plus sería la posible incorporación de países latinoamericanos que seguirían consolidando este mundo multipolar y esta nueva agenda de intercambio comercial más justo. Y esto es clave también en medio de la construcción de este nuevo sistema, el BRICS Plus. Ante esto, ¿cuál va a ser la respuesta de Occidente? Es un escenario bien complejo, pero ¿qué se avisora? Vemos conflictos, guerras, financiamiento para países para seguir asesinando. ¿Qué crees que tomará como medida Occidente? Ya no puede tener lo que sucede con el surgimiento del mundo multipolar. Bueno, me parece que lo preocupante es eso, cuál va a ser la reacción de Estados Unidos, que históricamente tendió a profundizar los conflictos en las distintas regiones, sobre todo llevando adelante o apoyando en determinados momentos críticos para profundizar su control, olas de dictaduras militares en Estados Unidos, conflictos bélicos y desembarcos de tropas norteamericanas. Esa es la reacción histórica de Estados Unidos cuando vio en riesgo su control y su dominio sobre las distintas regiones. Me parece que lo novedoso de esta época es que realmente el BRIC representa una alianza estratégica, comercial, económica, pero sobre todo una alianza geopolítica de nuevo tipo, que lo que tenemos que ver y estar atentos es cuál va a ser la reacción de Estados Unidos, que uno lamentablemente se espera la profundización de todos estos conflictos que mencionaste en Medio Oriente, y hay que ver cuál es la reacción de sentir que están perdiendo el control, sobre todo de los países de América Latina y de los recursos estratégicos de América Latina. Recordemos simplemente la frase de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, que señaló que ante su disputa con sus rivales, China, Rusia y sus rivales estratégicos, ellos tenían que profundizar el control
en América Latina de los recursos estratégicos del petróleo, las tierras raras, el litio, etcétera. Así que va a haber que estar atentos a esa contraofensiva norteamericana, sobre todo en América Latina. Quiero agradecer como siempre a Juan Pablo Olson por su tiempo y su análisis que hoy ha compartido con nuestros televidentes del Mapa. Nosotros vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Kazán. La cumbre en Rusia permitirá no solo la expansión de este grupo emergente que ya ha superado al G7, la nueva adhesión con carácter de países socios está abriendo la puerta a la construcción de un nuevo sistema que va a permitir dar un giro al intercambio comercial rumbo a esa desdolarización. 2. Estrategia. Occidente está haciendo de todo para evitar el fortalecimiento del BRICS Plus. Ha usado la estrategia de golpear mediáticamente a países como Rusia por su operación militar especial desplegada en Ucrania para desnazificar y desmilitarizar esa región. Lo mismo pretende hacer con Irán ante su respuesta por los ataques de Israel a su soberanía y el genocidio, además, contra los pueblos de Líbano, Yemen, Siria y Palestina. 3. Sur global. Las 3 potencias fundadoras del BRICS Plus, como China, Rusia y la India, valoran el peso del sur global y lo que esto representa más aún en una era de disputas globales. América Latina, África y Asia son ese contrapeso a la hegemonía de Occidente y sobre ellas están enfocadas para trazar una nueva hoja de ruta que garantice sobre todo el desarrollo de todos. ¿Qué pesará más en esta balanza y correlación de fuerzas? Una pregunta sobre la mesa. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.